Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 19, el capítulo 19 que nos va ayudando a reflexionar. Nos ayuda a reflexionar sobre la palabra de Dios en primer lugar y también es una catequesis en realidad, es una catequesis bíblica. La revelación, la palabra de Dios es una comunidad que comienza a escribir, una comunidad que reflexiona, que entiende y que sabe cuál es este mensaje de salvación. La Biblia siempre nosotros lo hemos mirado como la experiencia del hombre con respecto a Dios. Entonces, queridos amigos, concentrándonos bien en la palabra de Dios, estamos en este día de nuestro curso bíblico reflexionando sobre esta revuelta de los orfebres o la revuelta de los plateros de Éfeso. Hoy queremos subrayar uno de los versículos simplemente de esta historia tan interesante que nos va contando. Por aquel entonces se produjo un gran tumulto a raíz del camino. Ya hemos hablado bastante sobre este punto, el hecho del camino. Hasta ahora también los neocatecúmenos, por ejemplo, utilizan esta misma terminología, el camino. Bueno, para decir a los primeros judeocristianos que seguían el camino de la salvación, el camino propuesto por Jesús. Y aquí aparece en esta descripción que nos hace San Lucas a través de Hechos de los Apóstoles. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía en plata pequeños templos de Artemisa y producía para los artesanos muchas ganancias, reunió a estos y a los que tenían oficios semejantes. Y les dijo: señores, ustedes saben que de este trabajo proviene nuestra riqueza. Aquí queríamos llegar como una introducción simplemente al día de hoy, hoy, sobre todo los que están siguiendo nuestros cursos bíblicos, que estamos reflexionando sobre esta narración que es bastante interesante. Este Demetrio está comenzando a soliviantar, ¿verdad?, al pueblo, a la gente. ¿Pero por qué? Y porque le va en contra de sus ganancias. Por eso nos dice: señores, ustedes saben que de este trabajo proviene nuestra riqueza, y ustedes han visto y oído que no solo en Éfeso, sino en toda Asia, este Pablo ha convencido a una gran cantidad de gente diciendo que no son dioses los que son hechos con las manos. Entonces, evidentemente que esto es lo que Pablo comienza a predicar, Pablo comienza a anunciar,
Cuántas cosas que también nosotros, ¿verdad?, maquinamos de esta manera. Cuántas cosas que nosotros utilizamos, aprovechamos de la misma religión, ¿verdad? De la misma religión. Una vez en estos días estuve recibiendo en el chat, ¿verdad?, del WhatsApp, una persona que enviaba un artículo, más que un artículo, hacía algunas frases muy interesantes como se suelen enviar, ¿verdad? Entonces, ahí al final decía, ¿qué es lo que realmente hizo que Jesús se pusiese airoso, se pusiese nervioso y al final hace toda una correa, dice, y le echa? ¿A quiénes? A los mercaderes del templo, decía, ¿verdad? A los mercaderes del templo. Es decir, todo aquello que no nos hace fijarnos en lo central y en lo principal de lo que significa el encontrarnos con Dios. O vean entonces ya y corramos en Baité a los cambistas, a los que vendían los bueyes, a los que vendían las palomas, etc. Desparramó, no hagan de mi casa una casa de negocio, sino que esta es casa de oración. Y esto nos hace pensar también a nosotros, ¿verdad? Porque cuántas veces no vamos a lo central y a lo fundamental. Lo que Cristo viene aquí a decirnos, al Homosarambipá, lleva todos estos animales que eran ofrecidos para el holocausto. Ahora, sin embargo, el verdadero holocausto, la verdadera riqueza detrás de la cual tiene que ir nuestra propia vida cristiana, es Jesucristo, el verdadero holocausto, el verdadero templo que se ofrece a Dios. Y así entonces algo parecido también que nosotros estamos viendo aquí, cuando Pablo comienza a predicar, la gente comienza ya a cambiar también. Los comerciantes de imágenes de la diosa Artemisa perciben que el Evangelio de Jesús va contra sus negocios, va contra sus negocios. Por ello, generan un tumulto contra el equipo de Pablo. La ira de los efesios acaba volviéndose también contra los judíos, impidiéndoles hablar en la asamblea. Es decir, ellos mismos tampoco pueden ya ahora actuar en la misma asamblea suya. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar,
refugiarme bajo tus alas, oh Padre Celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre Celestial. Del agua viva dame de beber, como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. ¿De dónde eres tú? De aquí de Guadalajara, Tapatío. Y Dios nuestro Señor nos prestó 3 hijas. ¿3 hijas? Sí. ¿Tú también? También. Mis niñas cuando estaban pequeñitas les encantaba jugar así como estos niños aquí en la calle. Hola chicos. El 17 de agosto del 2006, estando jugando afuera de la calle, Janet, hermosa, güerita de ojos azules, preciosa mi niña, una niña muy, muy alegre, junto con sus primitos estaban jugando a los listones, cuando de pronto se desató una balacera entre los jóvenes, entre las pandillas, y en ese momento las mismas balas iban a dirección donde estaban las niñas, y justamente donde estaba mi hija, Janet, sentada, en ese momento le atravesó el cráneo una bala a mi niña, la metieron a quirófano, le hicieron una operación, me hablaron a mí el doctor personalmente, y me dice, señor, su hija ha sufrido 2 infartos. Yo recuerdo, Juan Manuel, cuando en ese momento en el hospital civil me hinqué, levanté mis manos y me postré en el piso y yo le decía, Señor, permíteme amarte en el dolor. Quiero amarte en el dolor y permíteme que mi corazón siempre te ame, pero lo más importante que se haga tu voluntad y no la mía. En ese momento, Juan Manuel, nuevamente el doctor me habló y me dice, señor, dice, su hija ha fallecido. Uno como papá, pues también ahí, su alma se muere, siente que se muere, pero la fe es lo que me ha mantenido firme, de pie para vivir esta tribulación, esta
situación difícil, mi esposa, Rosario, desecha. Esta Cristina, la gemelita, desecha. Marianita, desecha. A los 4 años detuvieron al mismo joven, el quien asesinó a mi hija. Y yo te expreso y te platico, después de 4 años, al verlo en televisión, Juan Manuel, porque recibí una llamada y me dijeron, Toño, en este momento van a pasar en televisión, detuvieron al joven que mató a tu hija. Yo te lo expreso, en ese momento cuando vi al asesino, se abrió la llaga nuevamente y empecé a llorar, yo recuerdo. Señor, yo quiero hacer un pacto contigo, yo quiero sembrar amor donde hay odio. Lo detuvieron un día 12 de noviembre y el día 17 de noviembre, Juan Manuel, fui a buscarlo hasta la misma prisión en Puente Grande, aquí en Guadalajara. Cuando llegué y lo tomé del hombro al mismo asesino al quien mató a Janet. Y yo sentía ese gozo, esa alegría, esa felicidad. Nunca sentí odio, Juan Manuel. Nunca sentí odio. Y le dije, joven, yo soy el papá de esta niña que fue asesinada. En ese momento, llorando, él llorando sin poder detenerse, yo le dije, te perdono por lo que hiciste. Te amo en el nombre de Jesús por lo que hiciste. O sea que tú perdonaste a ese muchacho sin que él te hubiera pedido perdón. Donde quiera que se encuentre este joven, yo le bendigo. Le pido al Señor la gracia que toque su corazón para que no vuelva a cometer más males ni más delitos. ¿Cómo tienes tanta paz? ¿Cómo puedes contar esto con serenidad, con alegría? ¿Cómo lo haces? Sencillo, que el Señor nos ha mostrado y nos ha enseñado cómo debemos de amar y de perdonar y de ser misericordiosos. Y si Él me ha enseñado, si Él me ha formado, yo anhelo vivir el Evangelio hasta las últimas consecuencias, Juan Manuel. Yo te escucho y digo, pero este hombre ha conocido alguna vez el odio. ¿Tú sabes lo que es odiar? ¿Tú sabes lo que es esa sensación tan frustrante del rencor? Yo sí lo he vivido, Juan Manuel. Déjate cuento algo. Yo recibí abuso sexual cuando estaba pequeñito. Y todo eso yo lo perdoné. Sentí mucho odio, mucha amargura, el deseo de vengarme y mucha rabia internamente, y yo quería morirme. Pero solamente Dios fue el quien sanó mi corazón, y te lo puedo expresar porque yo lo viví personalmente, todo ese odio y esa amargura que yo viví internamente desde muchos años. ¿Y también eso lo has conseguido perdonar? También lo he perdonado eso. Y soy libre y soy feliz. Y además se te nota. Amén. Muchas gracias, ¿eh? Ay, hermanito, gracias a ti. Muchas gracias, muchas gracias. Con Dios todo se puede. Todo se puede. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito. Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar.
Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos encontramos con el versículo hoy principalmente que subrayamos en este curso bíblico, que es el 39. Pero si están buscando algo más que esto, se decidirá en una asamblea legal. Esto también nos presenta, como siempre dijimos, una cierta madurez del pueblo griego. Es aquí donde comienza la filosofía. Acuérdate con los moñepunu, o calcular, o mañana, o oye esa, cómo nosotros tenemos que caminar, qué es lo que entendemos verdaderamente por esta reflexión y por esta revelación de parte de Dios para con el hombre, para con nosotros. Y vamos viendo, ¿verdad? Entonces, como dice, pero si están buscando algo más que esto, se decidirá en una asamblea legal. Porque aquí el magistrado, que logró ya calmar a la gente que estaban ahí gritando más de 2 horas, gente que no estaba entrando en sintonía, no estaba entrando con la democracia, ¿verdad? Como los griegos siempre proclamaban. Quiere decir que ya estamos a Zaina. Desde que comenzaron los primeros griegos, la filosofía de los primeros griegos, aquí ya han pasado muchos años, casi 400 años, ya entienden. Estamos hoy desde que comienza esa filosofía, esa preocupación del pensamiento, que luego se sentirá y lo viviremos de un pensamiento occidental, como le decimos nosotros. Pero esa es la capacidad de ya, esa yagua, pues ya calcular. O pegar de ya posee, no. La yagua, pues ya calcular, ya mañana, sino que este cuñaja no se vea todo desde afuera. Peñan de ya, oye, popana, añan de yagua, pues anda, ella calcula, sino que ya terere, yagua, pues bebe, entonces ya, pues, vamos a peñan de ya posee. A pesar de que tumo ahí hoy lleva la yegua, va eva peñan de yara lo hipotá peñan de coe. Va ella va peñan de aputu uy ella de ñaña puguana, ñaña mindu a yegua. Esta es la propuesta del Señor. Esta es la propuesta para la vida humana. Y entonces es Cristo, ¿verdad? Por eso el cristianismo que nos trae esta posibilidad de una reflexión y sobre todo de esta reflexión al estilo del seguimiento de Jesucristo. No es también un cualquier cosa, ¿verdad? Qué lindo que es entonces, queridos amigos, cuando nosotros entendemos estos elementos y cuando al mismo tiempo nos ponemos en este caminar, en esta búsqueda, en este deseo de hacer bien las cosas. Nosotros, por eso, al leer este versículo 39, pero si están buscando algo más que esto, se decidirá en una asamblea legal. Es una pregunta retórica. Va el ABB a no es. Va el ABB y votar. Va el ICBM en Guaná el seguimiento, la secuela Cristi. Va el ICBM en Guaná ser parte de una vida del camino, ser del camino, ser del cristianismo. ¿Qué significa entonces para cada uno de ustedes? Y entonces te pone el adversativo, pero la P, la P menos la pero ya nos está hablando de algo mucho más fuerte, ¿verdad? Si están buscando algo más que esto, se decidirá en una asamblea. ¿Y en qué sentido? Porque cuando aparece, queridos amigos, la palabra pero, si están buscando lo que más, algo más de todo esto, se decidirá en una asamblea legal. Como invitation becuera, en el aspecto de la razón, en el aspecto de la capacidad de reflexionar. Dígate entonces, de la péchate, porque
También la religión, entienden queridos amigos, religarnos a nuestra existencia. Y si nos religamos a nuestra existencia, también tenemos que dar razones, como dice San Pedro, de nuestra propia fe. La fe que pasa por el cribo de la razón. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Epicolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Aquí estoy, con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame, enciende en mí tu fuego, derrama tu consuelo, ven pronto a mi encuentro. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame, Santo Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta,
ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María.
Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la esperanza, que es la virtud teologal que nos ayuda a comprender que nuestra felicidad es el reino de los cielos y la vida eterna, confiando en la promesa del Señor Jesús y en el auxilio de las gracias del Espíritu Santo. Se fundamenta en el misterio pascual de Jesucristo y en el don del Espíritu Santo, no en nuestro esfuerzo y en nuestra voluntad personal. Frente a las preguntas trascendentales sobre el destino de nuestra vida y del mundo, la esperanza es la respuesta que Cristo nos da. Con ella podemos vivir con alegría y serenidad nuestro presente, pues Jesús nos asegura un futuro confiable y un horizonte luminoso. Sin esperanza, en cambio, el hombre vive en la tristeza y cae en la desesperación. Pecamos contra la esperanza cuando nos quedamos anclados en el pasado, olvidando que Dios nos ama, que es misericordioso y más grande que nuestro corazón. Dios es más grande que nuestro pecado. Pecamos cuando no tenemos el valor de tomar decisiones que nos comprometan de por vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que el Señor acrezca nuestra esperanza y nuestra paciencia para ser artesanos de paz y de bien en el mundo que tiene mucha necesidad de virtud. Hoy, en mi patria, en Argentina, se celebra la solemnidad de Nuestra Señora de Luján, cuya imagen está aquí presente. Pidamos por Argentina para que el Señor la ayude en su camino. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe e Nuevo Testamento, reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, especialmente nos centramos hoy y subrayamos el versículo 39. Pero si están buscando algo más que esto, se decidirá en una asamblea legal. Cosas acá mañana Lucas, sobre todo de esta experiencia de mirar un poco el caminar cristiano, el camino entonces va mirando, va entendiendo y llega a comprender que aquí el camino que debe hacerse es un camino como justamente la vida cristiana nos exige y nos pide. Hay que calcular. La inteligencia, que es la capacidad que tenemos nosotros para poder discernir. Ya tengo moto por la mañana la iba moto por la mañana la y ahí atrás y pona. Esto es esencial y fundamental. Entonces, esa es la inteligencia. Y esto, queridos amigos, se está leyendo desde toda la Biblia, ¿verdad? Porque Antiguo Testamento, ser imagen de Dios significa eso verdaderamente. El hecho de entender, el hecho de saber, el hecho de caminar hacia
algo tan lindo, hacia algo que nos ayuda a nosotros a dar razón de nuestra propia vida, nuestra propia fe. La ñande hoy, entonces de Jay hoy más ñande. A eso le llamamos en una terminología un poquitito más difícil, mira con la ñande ontología y la griego. Ontos quiere decir tu esencia, quién soy yo, quién es el hombre. Y entonces tenemos que hacer un discernimiento. ¿Y quién debe ver? La pe ande ya ponen la pe posibilidad de ir ver con no. Hasita hoy entonces ope la reya popona jamás con amba de coa. Así entonces, queridos amigos, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros procuramos entender y caminar de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo, nosotros tenemos que decidir, ¿verdad? Porque esta es la propuesta de Dios. Vea la caña de ina. Pesa eñan de pesa mantepe guatata, pesa mantepe yapota. Y así entonces vamos haciendo, queridos amigos. Ahora, decíamos por otra parte que no podemos también sorprendernos con respecto a todo lo que está sucediendo aquí, mirando un aspecto de lo que es el bien y de lo que es el mal. En el fondo, son estas dos fuerzas que siempre estarán en el mundo. La propuesta de Jesucristo es yeyesa pe yeyesa kwa ñamindu haupeye ñande pregunta ñaña ambaite yaya popona hanguabeñan de yarao yeruañande. Esto es lo esencial y lo fundamental. Entonces hacer un camino que sea un camino de salvación, que sea un camino donde encontramos esa gracia de Dios. Por eso, queridos amigos, aquí cuando decimos que no debemos sorprendernos que el mal, a eso nosotros le podemos llamar los tres famosos nombres, ¿verdad? El diablo, Satanás, el demonio. Umiango la terminología ñande purúa, la manifestación, ¿verdad? De todo aquello que obra en contra de lo esencial y lo fundamental que es la libertad y que es, sobre todo, la realización plena del hombre. Pero claro, solamente cuando nosotros somos conscientes también podemos actuar de esta manera. También cuando nosotros somos conscientes, podemos nosotros presentar lo mejor también de todo lo que estamos procurando en la vida, al caminar, ¿verdad?, de nuestra vida. Y eso es lo que aquí, de cierta manera, le está diciendo el magistrado, ¿verdad? Está bien, dice, pero esta gente, ustedes se dieron cuenta en el versículo 37, ustedes han traído a estos hombres que ni roban templos, que ni blasfeman contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus artesanos que están en el frente y están con él, tienen alguna queja contra ellos, los tribunales están abiertos y tienen sus procónsules. Los tribunales, dice, están abiertos y tienen sus procónsules. Upío lao la ñande yahara, umío lao la yahara mañana. Anila ya pointe ya ende ñande. Presenten, por lo tanto, allí las acusaciones. Pero, si están buscando algo más que esto, se decidirá en una asamblea legal. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Estaba leyendo la Biblia, lo cual, sabes, es un poco difícil de hacer. Pero me topé con un versículo que dice: dedícate a la lectura pública de las Escrituras, a enseñar y a animar a los hermanos.
Sí, esto está en la carta de Pablo a Timoteo, quien es un joven pastor, y le está diciendo sobre cómo puede mantener a su comunidad eclesiástica comprometida con las Escrituras. Ok, entiendo eso de predicar la Biblia y también lo de animar con la Biblia. Pero, ¿qué hay acerca de esto de leer juntos la Escritura? ¿Es algo que debería importarme? ¿Por qué Pablo pensaba que era tan importante? Bueno, para Pablo esto era una práctica realmente importante para el pueblo de Dios. Piensa en el monte Sinaí, donde los israelitas acababan de ser rescatados de Egipto. Ya no eran esclavos y necesitaban una nueva identidad, una historia por la cual vivir. Así que Moisés reunió al pueblo y leyó las Escrituras en voz alta. Él les recuerda de dónde vinieron, quiénes son y el nuevo futuro por el que son llamados a vivir. Esta fue la primera lectura pública de las Escrituras en la Biblia. Sí, y no terminó ahí. Cuando el pueblo finalmente entró en la tierra, lo hicieron otra vez. Josué reunió al pueblo y todos escucharon las Escrituras leídas en voz alta para poder recordar de dónde vinieron y cómo podían seguir viviendo siendo parte de esta nueva historia. Entonces, ¿es esto algo que hacían todo el tiempo? Bueno, en realidad no. Después de que Josué murió, no tenemos más historias del pueblo reuniéndose para escuchar la palabra de Dios. Más bien, el pueblo olvidó su historia y se levantó una generación completa que no conocía a su Dios o lo que Dios había hecho por ellos. Pero luego, siglos después, un rey llamado Josías redescubrió las Escrituras. Y estaba tan emocionado que llamó a Israel a comenzar esta práctica otra vez. Este despertó un movimiento de avivamiento y así hasta que el pueblo se olvidó otra vez y terminó en el exilio. Entonces, esta es la razón por la que cuando vuelven del exilio, Esdras y Nehemías necesitan recordarle al pueblo quiénes son y cómo deben vivir. Entonces, ¿esta es una práctica poderosa? Sí, de hecho, leer la Escritura juntos se convirtió en una parte central de la vida judía. Se hacía cada semana cuando se reunían en las sinagogas. Jesús mismo participó en esta práctica, hasta inició su misión durante la lectura semanal de las Escrituras. Leyó el rollo de Isaías y luego les dijo a todos que estas palabras eran sobre él. Y eso nos lleva hasta la iglesia primitiva, donde Pablo le dijo a Timoteo que el continuar esta práctica iba a sumergir a toda la comunidad en la historia de las Escrituras. Ok, pero este es el punto. La mayoría de las personas en ese entonces no sabían leer, así que tenían que hacerlo públicamente. Pero yo puedo leer la Biblia por mí mismo. Sí, y deberías hacer eso, pero no subestimes el poder de esta práctica antigua. Leer la Biblia por ti mismo puede ser difícil. Es fácil distraerse, pero algo sucede cuando escuchas la palabra de Dios leída en voz alta y cuando estás con otras personas. Además, es muy fácil. Para esto no necesitas que nadie predique o enseñe. Solo necesitas escuchar las Escrituras y luego hablas sobre lo que has escuchado. Esto es lo que el pueblo de Dios siempre ha hecho. Cuando entraban en un tiempo nuevo e incierto, ellos recuerdan su historia y quiénes son a través de la lectura pública de las Escrituras. Nuestro Dios anduvo en pañales. Ay, qué escándalo para los poderosos, para los que buscan hacerse grandes. En Belén nos dijo el camino es otro. Eligió lo débil y despreciable, para redimirnos tomó lo frágil. Y esa noche fue clara como el día. Desde entonces brilla su luz que guía. Como en Belén, ay niñito Dios que estás dormido, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. Él es un rey un poco distinto, y su reino no tiene quien lo iguale. No fue en un palacio ni cuna de oro, nació en un establo para animales. Los que lo acogieron fueron pastores y unos extranjeros muy buscadores. Hay que ser como ellos y animarse a dejarlo todo para encontrarle.
que estás dormido. Ay, niñito, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo. Porque para adorarte he venido. Como en Belén, ay, niñito Dios que está dormido. Déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo. Porque para adorarte he venido. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. Ya no hay frío, no hay soledad. De tu mano viene la paz. Me haces florecer para tu jardín. Lloras conmigo y luego me haces sonreír. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, el Nuevo Testamento, nuestro versículo del día de hoy, así como hemos finalizado justamente recién el bloque anterior. Pero dice, si están buscando algo más que esto, se decidirá en una asamblea, legal. Porque penda vehendusei, penda veikuasei, penda veikose vende acá. Esto es lindo también cuando nosotros entramos en las actuales reflexiones nuestras, incluso de documentos nuestros, dentro de nuestra comunidad, dentro de la iglesia, cuando se habla de fe y razón. Y antes hay fideísmo, y antes hay porque se hago obviante, haya ponte más que esto, que aquello, ¿verdad? O porque yo pienso que la presencia de Dios es una presencia mágica, no. Todo esto, queridos amigos, implica en nosotros lucha, esfuerzo, abnegación, en fin, todo lo que después toca nuestro corazón para que hagamos el camino de la fe. Entonces, la ira de los efesios en realidad se produce porque opoco se cuida el bolsillo. Pero también después, el segundo elemento es que la ira de los efesios se produce, sobre todo de un grupo, porque o mejor dicho, son engañados en este caso por Demetrio. La ira de los efesios entonces acaba volviéndose también contra los propios judíos, impidiéndoles hablar a la asamblea. Finalmente, un representante de la autoridad llama al buen criterio de la población, invoca las leyes del imperio y absuelve a los misioneros cristianos. Los absuelve. ¿Y por qué los va a absolver? Y justamente porque estamos diciendo, aquí, queridos amigos, no hay nada que podemos juzgar. Aquí, queridos amigos, no hay nada que podemos decir, ¿verdad? Esto es esencial, esto es demasiado fácil, ¿verdad?, de mirar y de entender. ¿Pero por qué? Porque aquí vemos que la preocupación de Demetrio era más bien una preocupación económica, una preocupación de su propio bolsillo, una preocupación que yo le puedo decir también actualmente a través de las sectas, a través de movimientos protestantes. Formar la diezmo, formar de todo lo que. Entonces simplemente mira al provecho de un grupito, etcétera, etcétera. No estamos mirando tanto como comunidad, como iglesia. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Vea la ñandella de cara, porque ese es el sentido pleno, absoluto, del caminar juntos en la vía del Señor. Si nosotros hacemos este camino en la vía del Señor, entonces vamos a encontrar, ¿verdad?, estos momentos esenciales y fundamentales donde nosotros pensamos, percibimos y decimos, esto está bien. Aquí, cuando el versículo 39, el magistrado les dice, pero si están buscando algo más que esto, eso ya te hace pensar, el APP cae algo más que esto. Ahí enseñan algo más que esto, quiere decir que hay otros intereses. Ustedes buscan algo más que esto, algo más que le interesa a su bolsillo, algo más que ustedes buscan porque ustedes quieren hacer eso, ¿verdad? Y entonces, si ustedes están buscando algo más que esto, bueno, vamos a esperar un poquitito porque lo pegan dos piches van ahí. Entonces dice,
se decidirá en una asamblea legal. Aquí entra ya el otro aspecto, como decíamos anteriormente en los versículos anteriores y también dentro del mismo bloque que estábamos hablando, que entra la fe, pero la fe y razón. Den razón de su propia fe, nos dice San Pedro. Y antego porque ya y antego hay que dar razón de su propia fe. Va erende guerovia. Va lande de guerajaina peñan de yara ogoto. Va el omongu eama el andemo puacania. La de guerovia jamás peñan de yara. Hoy cuando andea muy ajina pendiente. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia también para nosotros. Vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.